Andrea Segovia y les voy a hablar sobre la comunicación. La comunicación es la transmisión de información entre dos o más personas. Corresponde a la voz latina comunis, que significa poner en común ideas, sentimientos, conocimientos en general. Se puede utilizar códigos lingüísticos o no lingüísticos. En los lingüísticos está el oral y el escrito, y en el no lingüísticos el visual, auditivo y el gestual, que vamos a hablar después. Bien. Ahora, vamos a hablar sobre una diferencia. La comunicación científica es una parte de la comunicación en la cual viene de la palabra ciencia, que es el saber. Ya, el conocimiento es aliado para expresar alguna información. A diferencia de la comunicación nosotros podemos decir por experiencia, mientras que la comunicación científica siempre va a estar basada en una información real. Por ende, el emisor de esto va a ser un científico o va a ser alguien conocedor del tema, y el receptor va a ser todas las personas que estén involucradas o quieran saber sobre aquel tema. Ahora podemos hablar sobre la comunicación lingüística. La comunicación oral, que es una parte de la comunicación lingüística, es el proceso en que la persona habla y socializa entre las demás personas, por medio del cual el ser humano transmite múltiples acciones. Un factor indispensable del saber, especialmente para poder analizarlo de una manera rápida y eficaz. Mientras que la comunicación escrita es la elaboración de escritos que tienden a demorarse porque es más trabajoso y es realmente una comunicación un poco más eficaz en cuestión de información, pero lenta en cuestión de tiempo. Mi nombre es Alejandra Arias y les voy a exponer acerca de los elementos de la comunicación oral y escrita. Como todos sabemos, el proceso de comunicación es un intercambio de información, y para que esto se produzca es necesario que existan elementos como el receptor, el emisor, un mensaje, el código, el medio o el canal por el que se transmite la información, la situación, contexto, la retroalimentación y el ruido. El emisor es la persona que elabora y transmite la información, mientras que el receptor es la persona que recibe dicha información, la comprende y la interpreta. Entre estos dos elementos de la comunicación pueden existir dos tipos de relaciones, una por mensaje bidireccional y otra por mensaje unidireccional. El mensaje es el contenido que el emisor transmite y está elaborado mediante signos. Los signos son una realidad que evoca o representa otra cosa. El código. Al código lo denominamos al conjunto de signos que se relacionan y se combinan mediante leyes. Por ejemplo, puede ser verbal o no verbal. En verbal podemos tener a la lengua francesa, a la lengua portuguesa, a la lengua castellana, y en no verbal tenemos a todo tipo de gestos, música. El medio canal puede tener dos definiciones. Por una parte es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje, y por otra parte puede ser el sentido a través del cual nosotros captamos la información. La situación en contexto involucra a todas las circunstancias, ya sean temporales, espaciales, que puedan afectar la interpretación del mensaje. Soy Ortega y les voy a hablar sobre la relación de la comunicación con el lenguaje y la lengua. Es la interrelación muy de cerca con la lengua, el idioma y el lenguaje. Además de ser personas sociables, nosotros nos acercamos más a las reglas gramaticales y a la cultura. Es decir, si nosotros tenemos un lenguaje adecuado, vamos a hacer que las otras personas nos entiendan. La lengua es un conjunto de elementos tal escritos como orales. Es decir, algunas personas van a entenderse por su comunidad lingüística, además de ser un código social y una facultad universal entre todas las personas y las comunidades. Existe una clasificación de la lengua, es decir, el habla, la norma, el uso y el dialecto. El habla es el uso de la lengua característica de cada una de las comunidades lingüísticas. La norma es un reglamento de una convención social que se establece en una región lingüística sobre el uso de la lengua. El uso es la práctica del lenguaje y son normas establecidas por cada persona.
y cada individuo tiene diferentes formas de emplear el código del lenguaje. Además de tener, cada uno va a emplear su manera y expresión de cómo comunicarse con los demás. Ya, el dialecto es la jerga de una tribu o de una comunidad, es decir, en una tribu urbana utilizan diferentes modos de expresión del lenguaje. Mi nombre es Andrea Romero y yo les voy a hablar de las funciones del lenguaje. Como se puede ver ahí, son 6 funciones principales y básicas del lenguaje. La primera función es la expresiva y emotiva. En esta función predomina más el emisor, ya que se trata de que el emisor transmite lo que siente o lo que quiere hacer. Un ejemplo sería: me duele la cabeza, tengo sueño, etc. La segunda es la función del notativo referencial. En esta es una proposición que puede ser verdadera o falsa. Es decir, es susceptible a cambio. Por ejemplo, puede ser: el cielo es azul. Esta es una proposición verdadera. Y en el caso de que sea falsa, podemos decir que las plantas no cumplen la fotosíntesis. Es una proposición falsa. En la función apelativa, en cambio, es la que predomina el receptor, es decir, es una orden o un enunciado que le queremos dar a la persona que recibe el mensaje. Por ejemplo: me puedes pasar la manzana, puedes abrir la ventana. En la función fáctica o implícita es en la que se utiliza para completar o para saludar o despedir. En esto se utilizan ciertas como una especie de fórmulas, que son las de saludo, que puede ser hola, ¿cómo estás?, buenos días. De las funciones de despedida, que van a ser hasta luego, nos vemos, chao, y las funciones que son para completar o interrumpir oraciones, que van a ser pero, sin embargo, siempre y cuando, etc. Y la función metalingüística es aquella en la que predomina el código, es decir, predomina el mensaje que se quiere transmitir. Y la mayoría siempre van a ser preguntas. Y la función poética, que se le va a utilizar casi siempre al escribir poemas y en la literatura en general. En esta se utilizan formas o figuras literarias como son la metáfora, la hipérbole. Soy Estefanía Cajas y voy a hablar sobre técnicas para hablar en público. A continuación voy a decirles 7 tips que debemos seguir cuando hablamos en público. El primero es: exprésate con sencillez. Generalmente la gente nos escucha 2 o 3 ideas, es lo que ellos logran captar de todo lo que hablamos. Por ello debemos organizar nuestras ideas y hablar claramente para no extendernos y que la gente pueda entender todo lo que hemos dicho. Organízate. Es decisivo tener un final energético y contundente, no solamente al final, sino también al inicio, porque son las partes donde tenemos mayor atención del público y en estas debemos dar a conocer el tema y lo específico de lo que queremos hablar. Sé breve. Evitar los discursos demasiado largos, ya que esto cansa y aburre a la gente y pierden el tiro de lo que estaban escuchando. Sé sincero. Si la información a ti no te interesa, tampoco le va a interesar al público. Por ello debemos hacer una exposición o discurso que sea ameno y que a nosotros nos interese para que también sea interesante para el público. Aduéñate de la situación. Una vez que tengamos la atención del público es donde debemos empezar a dar nuestra exposición, ya que si no tenemos la atención no vamos a lograr que el público entienda lo que queremos expresar. Y no leas ni hables. Puedes ayudarte de tips o de, como estamos dando ahorita, diapositivas donde tenemos notas y ayudas que nos pueden ir orientando hasta lo que tenemos que decir, pero tampoco debemos estar solamente miradas o solamente hablando y leyendo todo lo que hemos escrito. Estas son solamente ayudas para guiarnos a lo que debemos decir. Y relájate. Es importante la respiración y el buen pronunciamiento de lo que vamos a hablar, ya que si estamos respirando de una manera incorrecta, esto va a dañar nuestra voz y va a hacer que la gente se aburra y no nos preste atención a lo que estamos diciendo, ya que estaremos nerviosos y la gente va a ver eso y pensarán que no sabemos sobre el tema de lo que estamos hablando. Gracias.